En medio de tensiones crecientes entre Alemania y Rusia por la puesta en operación del gasoducto el Nord Stream 2, en donde los rusos quieren que ya empiece a operar, los alemanes se han negado y esto ha provocado que Rusia les cierre la llave y bueno, pueden provocar una verdadera crisis energética los rusos o los alemanes. Hace unos días se reportó la sospechosa muerte de un exespía, supuestamente de la KGB, desde la embajada rusa. Y es muy raro todo esto que está empezando a surgir, porque según esto señalan que este funcionario ex o espía, o cuando menos agente secreto, se habría tirado, dicen, desde el techo de la embajada rusa en Berlín. Y bueno, ahora la investigación se encuentra en la total secrecía en la policía alemana, donde obviamente también están involucrados pues los rusos y obviamente su sistema de inteligencia allá en Rusia. Que bueno, la ex KGB ahorita se llama FSB, era lo mismo, la Agencia de Inteligencia Rusa. Y bueno, pues se da en el medio de este conflicto. Y la vez que parecería que estamos, como que así arrancarían las películas de James Bond, con este tipo de cosas, pero no, es la vida real. Y bueno, después de que, a pesar de que esto pasó en octubre, apenas en noviembre se empezó a dar a conocer. Pero bueno, lo cierto es que empezó a ser un escándalo que podría generar escándalo internacional. Debemos recordar que incluso fueron los alemanes, ¿no?, quienes también hace unos meses señalaron que este opositor ruso a Putin, Alexei, había sido envenenado por el gobierno de Vladimir Putin y que, bueno, supuestamente eso lo concluyeron, ¿no? Alexei Navalny, y después este cuate fue detenido en Rusia, en fin. También, en general, entre Rusia y Alemania hay ese tipo de cosas que suenan mucho a película de James Bond, a película de espía. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues como en plena Guerra Fría, estamos viviendo momentos complejos en las relaciones internacionales entre Rusia y Europa. Y son complejas porque recientemente Europa había expulsado de Bruselas a miembros de la OTAN. Posteriormente, Rusia responde también yéndose por completo de Europa, retirando a su diplomacia, y tiempo después sucede que encuentran muerto en Berlín a diplomático sospechoso de ser un espía ruso, alguien que justamente quedó enfrente de la embajada rusa en Berlín, y que bueno, como dice este diario alemán Deutsche Welle, el funcionario fue encontrado muerto en octubre tras aparentemente caer desde la embajada de Rusia, según el semanario Der Spiegel. Las autoridades creen que se trataba de un agente del servicio secreto ruso, el FSB, que sería la reedición de la KGB, pero ya en nuestra época. Lo interesante es que Der Spiegel, uno de los medios escritos y electrónicos más importantes de Alemania, ya habían dado esta noticia desde octubre, 19 de octubre. Sin embargo, apenas el 5 de noviembre, otros diarios internacionales retoman la nota y en la conclusión es que esta muerte corresponde a este proceso complejo de estira y afloja entre Rusia y los europeos. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el periódico español. Dice que se ha revelado que este señor, quien murió, tenía 35 años de edad, era un subsecretario de la legación diplomática rusa en Alemania, pero que se cree que hacía parte de los servicios secretos de Rusia en Alemania. Los investigadores creen que el supuesto espía cayó de uno de los pisos superiores de la embajada, ubicada muy cerca de la céntrica plaza de Brandenburgo, pero las circunstancias del hecho siguen siendo desconocidas para las fuerzas de seguridad. Lo más sospechoso de todo esto es que en el año 2019 asesinaron a un hombre de Georgia, y quien lo asesinó es justamente un miembro del servicio secreto ruso, a quien lo vinculaban justamente con el ahora fallecido. Entonces la pregunta es si es un asunto personal en Alemania entre georgianos y alemanes, o si tiene que ver más bien en un asunto que los rusos y los georgianos están dirimiendo en Berlín. Es decir,
El papel de Georgia, tú sabes que es muy importante porque Georgia también tiene una relación directa con Estados Unidos, pero al mismo tiempo se ha relacionado también directamente con Alemania. Sabemos también que históricamente las relaciones entre Alemania y Rusia son de un ir y venir, van, vienen, y de pronto los intereses comerciales, sobre todo relacionados con el gas y con el sector automotriz, los vuelven a unir, pero luego la desconfianza histórica los vuelven a separar. Y eso hace, Nacho, que la prensa en general, tenga encabezados hasta el 5 de noviembre, es decir, 3 semanas después del fallecimiento de esta persona, con encabezados de este tipo. Mira, muere en Berlín un supuesto espía del Kremlin tras precipitarse desde la embajada. Esto lo dice el diario El País. Deutsche Welle: encuentran muerto en Berlín a diplomático sospechoso de ser un espía ruso. El periódico dice: un supuesto espía de Moscú muerto frente a la embajada rusa en Berlín. Pero lo más interesante que me parece de lo que fui recogiendo de la prensa internacional es el diario ABC, que tiene o publica un artículo que dice: Berlín sigue siendo un nido de espías en el siglo XXI. Y también nos habla pues de que la muerte del agente ruso Kirill Shalov remite a los tiempos de la Guerra Fría, aunque en la capital alemana se mantiene una intensa actividad de espías. Y bueno, el artículo dice que en Berlín hay un museo del espionaje, pero sobre todo sobre esta materia y en especial en esa ciudad se aprende más en los periódicos e incluso en las redes sociales, ojo con esto, que en las fuentes históricas primarias. Dice el diario ABC: aquí el espionaje está a pie de calle y forma parte del día a día. Otros países se centran más en el espionaje industrial, pero nosotros sobre todo vigilamos a nuestros propios nacionales en Alemania. La crítica se da porque ya no estamos en Guerra Fría. Aparentemente el mundo, sobre todo en Europa, ya transitó a una especie de lo que decía Francis Fukuyama, a una especie de fin de la historia violenta, y sin embargo, prácticamente, dice ABC, Berlín sigue siendo una ciudad en donde pues está a pedir de boca el espionaje. Y sabemos, Nacho, que varias de las guerras, sí, industriales, varias de las guerras comerciales, pero principalmente de las guerras militares, se ganan a partir de aquel país que haya hecho mejor su labor de espionaje. Y justamente esto parece que es lo que está ocurriendo nuevamente. Y bueno, se van develando misterios. Aquí el misterio es por qué si este asesinato o si este supuesto accidente de este supuesto espía, que lo que sí está confirmado es que trabajaba en la embajada rusa, sí está confirmado que se relacionaba con el individuo ruso que asesinó al georgiano y que además, bueno, Alemania está a punto de condenarlo por ese asesinato. Si tiene algo que ver esa trama o si tiene que ver más con este congelamiento de relaciones de Rusia con la OTAN. Pues habrá que darle seguimiento a un asunto que parece que es el eslabón pues de una cadena más compleja, de una relación compleja entre los alemanes y los rusos. Hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI y le mando un saludo a la comunidad del Chapucero USA.